Bien, les quiero explicar algo y es cómo se sube un tejido ya cuando hemos hecho el plato. Entonces yo aquí tengo 14 centímetros porque es una mini mochila. Entonces cuando estamos subiendo, yo por lo general hago una vuelta unicolor, una vuelta preparatoria sin aumentos. Vuelvo y repito, sin aumentos. Esta ya es la vuelta preparatoria, la vuelta de levantamiento. Yo todavía no estoy jalando los hilos para que esto se encoque, ¿cierto? Yo esta vuelta la hago así porque quiero que quede un poquito más amplio el tejido. Entonces, cuando ya tenga mi medida del plato, simplemente empiezo a subir. También es muy importante tener en cuenta la cantidad de puntos. En mi caso tengo 160 puntos, ni más ni menos. Necesito 160 puntos para el diseño que voy a poner. Son rombos. Entonces ya dejo de hacer aumentos, simplemente todos los puntos que tengo, que son 160, los voy tejiendo. Insisto, sin aumentar, ya no se debe aumentar más. Y voy y sigo arrastrando todos los hilos. Esa es la idea de la técnica guayo. Ir arrastrando los hilos, porque con ellos voy a hacer los diseños. Ya ven, simplemente voy tejiendo punto sobre punto sin aumentar. En esta primera vueltica de levante ya no aumento más porque necesito que el tejido empiece a subir. Miren que voy tejiendo punto sobre punto y recuerden que también se teje por pestaña trasera. Todo el tiempo lo vamos a hacer de esta forma, pestaña trasera. Ya que en la técnica trabajamos solamente la pestaña de atrás del tejido, de la cadena, perdón. Y eso hace que los puntos y los diseños queden derechitos, no se inclinen ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces les quería mostrar que ya estoy subiendo otra mini mochila, entonces quería aprovechar para explicarles ese detalle, ¿sí? Ya no se aumenta más.